Bajo el baobab milenario, donde las raíces abrazan la tierra y las ramas tocan las estrellas, nacen las historias que el viento ha guardado durante siglos. Bienvenido, bienvenida a El Pergamino Mágico. Esta noche vamos a viajar juntos hacia el corazón de África, ese continente inmenso donde cada piedra, cada río y cada animal guarda una lección ancestral. Aquí, en este espacio tranquilo que hemos creado para ti, te esperan relatos para dormir que han pasado de boca en boca, de abuelo a nieto, bajo cielos constelados y fogatas que crepitan. Son cuentos tradicionales africanos, llenos de sabiduría, de animales que hablan, de dioses que observan, de hombres y mujeres que aprenden. Son historias relajantes que te invitan a respirar hondo y a dejarte llevar por el ritmo pausado de la sabana al atardecer. Si es la primera vez que llegas hasta aquí, te doy la bienvenida al canal, y si ya nos conoces, gracias por volver. Ahora acomódate. Deja que tu cuerpo se hunda suavemente en el lugar donde estás. Respira. Y cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Imagino que quizás sea tarde, que la oscuridad ya haya llegado y que estés buscando un poco de calma antes de que llegue el sueño. Pues aquí estoy. Y aquí comienza nuestro viaje. Anansi y las historias del cielo. Había una vez, en tiempos tan antiguos que ni siquiera los árboles más viejos los recuerdan, un lugar en la sabana africana donde los animales aún no tenían nombre. No había leones, ni jirafas, ni elefantes, solo criaturas que caminaban, corrían, volaban o nadaban, pero que no sabían quiénes eran realmente. En ese tiempo, cuando todo era nuevo y el mundo aún estaba aprendiendo a ser mundo, vivía un ser llamado Anansi. Anansi era una araña, pequeña, delgada, con 8 patas largas y frágiles como ramitas secas. Pero Anansi no era una araña cualquiera. Era astuta, curiosa y siempre estaba buscando algo más, algo que lo hiciera especial. Anansi vivía en un rincón del bosque donde los árboles crecían tan juntos que sus copas formaban un techo verde y espeso. La luz del sol llegaba en hilos dorados, delgados como agujas, y en esos hilos Anansi tejía sus telas. Pero no eran telas ordinarias, eran perfectas, simétricas, hermosas. Y aún así, Anansi no estaba satisfecho, porque Anansi sabía que en algún lugar, muy por encima de las nubes, más allá de donde vuelan los pájaros, vivía Ñame, el dios del cielo. Y Ñame guardaba algo que Anansi deseaba con todas sus fuerzas: las historias. Todas las historias del mundo, cada cuento, cada fábula, cada leyenda que alguna vez se contaría, estaba guardada en una caja dorada junto al trono de Ñame. Y Anansi quería esas historias. Una mañana, cuando el rocío aún brillaba sobre las hojas y el aire olía a tierra húmeda, Anansi miró hacia el cielo. Las nubes se movían despacio, como ovejas perezosas, y más allá de ellas, invisible pero real, estaba Ñame. Anansi respiró hondo, sintió cómo sus patas temblaban levemente, y decidió que ese era el día en que subiría hasta el cielo. Pero, ¿cómo sube una araña hasta el cielo? Anansi comenzó a trepar. Subió por el tronco de un árbol enorme, un baobab tan viejo que su corteza estaba llena de grietas profundas como ríos. Subió y subió, pasando nidos de pájaros que lo miraban con curiosidad, pasando ramas donde descansaban serpientes enrolladas, pasando hojas tan grandes que podían cubrir a un hombre entero. Y cuando llegó a la copa del árbol,
Siguió subiendo. Tejió un hilo de seda, fino y resistente, y lo lanzó hacia las nubes. El hilo voló, giró en el aire y se enganchó en algo. Anansi no sabía en qué, pero sintió el tirón y comenzó a trepar. Subió por su propio hilo, centímetro a centímetro, sintiendo cómo el aire se volvía más frío, más ligero. Abajo, la tierra se veía cada vez más pequeña, como un tapiz de verdes y marrones. Y arriba, las nubes se acercaban, espesas y blancas como lana. Finalmente, después de horas que parecieron días, Anansi atravesó las nubes y llegó al cielo. El cielo no era como Anansi lo había imaginado. No era un lugar vacío y azul. Era un reino. Había campos de luz dorada que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ríos de estrellas que fluían en silencio, y en el centro de todo, un palacio hecho de luz pura. Y en ese palacio, sentado en un trono tan alto que su cabeza casi tocaba las estrellas más altas, estaba Ñame. Ñame era inmenso. Su piel brillaba como el ébano pulido. Sus ojos eran profundos como pozos sin fondo, y cuando respiraba, el viento soplaba sobre la tierra. Anansi se sintió pequeño, diminuto, insignificante, pero no retrocedió. Se acercó, paso a paso, hasta quedar frente al Dios del cielo. Ñame, dijo Anansi, con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor. He venido a pedirte algo. Ñame bajó la mirada. Sus ojos encontraron a la pequeña araña y una sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa cruel, pero tampoco amable. Era la sonrisa de alguien que conoce el final de la historia antes de que comience. Habla, Anansi, dijo Ñame, y su voz era como el trueno lejano. Quiero las historias, dijo Anansi. Todas las historias del mundo. Quiero que me las des. Ñame rió. Fue una risa profunda, que hizo temblar las nubes y que llegó hasta la tierra como un eco. ¿Tú, una araña pequeña y frágil, quiere mis historias? Muchos han venido antes que tú, Anansi. Grandes guerreros, reyes poderosos, sabios ancianos. Y todos han fracasado. ¿Qué te hace pensar que tú tendrás éxito? Anansi no vaciló. Porque yo no soy un guerrero, ni un rey, ni un sabio. Soy Anansi. Y soy más astuto de lo que parezco. Ñame se inclinó hacia adelante, interesado. Muy bien, Anansi. Te daré una oportunidad. Pero las historias tienen un precio. Si quieres la caja dorada que las contiene, deberás traerme 4 cosas, 4 criaturas imposibles de atrapar. Anansi esperó sin parpadear. Primero, dijo Ñame, levantando un dedo que parecía una columna de mármol, deberás traerme a Onini, la pitón que se traga a los antílopes enteros. Segundo, a Osebo, el leopardo cuyos dientes son como cuchillos y cuyos ojos ven en la oscuridad más profunda. Tercero, a Moboro, el avispero entero, lleno de avispas que pican sin piedad. Y cuarto, Ñame hizo una pausa, los Moatia, los espíritus invisibles del bosque que nadie ha visto jamás. El silencio cayó como una manta pesada. Anansi sintió el peso de las palabras de Ñame, pero no dijo nada. Solo asintió. ¿Aceptas?, preguntó Ñame. Acepto, respondió Anansi, y sin decir más, la pequeña araña se dio la vuelta y comenzó a descender por su hilo de seda de regreso a la tierra. Cuando Anansi llegó al bosque, el sol ya estaba bajando. Las sombras se alargaban entre los árboles y el aire se llenaba con el canto de los grillos. Anansi no descansó. Inmediatamente
comenzó a pensar. ¿Cómo atraparía a Onini, la pitón gigante? No podía luchar contra ella. Era demasiado fuerte, pero podía ser más listo. Anansi cortó una rama larga y recta de un árbol de bambú. La arrastró hasta la orilla del río donde Onini vivía, enrollada junto a las rocas húmedas. Y allí Anansi comenzó a hablar en voz alta, como si hablara consigo mismo. «No puede ser tan larga», decía Anansi, midiendo la rama con sus patas. «Dicen que Onini es la más larga del bosque, pero esta rama es más larga. Estoy seguro». Desde las rocas, Onini levantó la cabeza. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra. «¿Qué dices, Anansi?» «Ah, Onini», dijo Anansi, como si se sorprendiera. «Estaba midiendo esta rama. Algunos dicen que tú eres la criatura más larga del bosque, pero yo creo que esta rama te supera». Onini, orgullosa, salió de entre las rocas. Su cuerpo se deslizó sobre la tierra, silencioso y poderoso, hasta quedar junto a la rama. «Ninguna rama es más larga que yo», siseó. «Demuéstralo», dijo Anansi. Onini se estiró junto a la rama, desde la punta de su cabeza hasta el final de su cola. Y justo cuando estaba completamente extendida, Anansi, rápido como el pensamiento, comenzó a atarla a la rama con su seda. Primero la cabeza, luego el medio, luego la cola. Onini se retorció, intentó liberarse, pero ya era tarde. Estaba atrapada. «Te tengo, Onini», dijo Anansi suavemente, y arrastró la rama, con la pitón atada, hasta el pie del árbol que llevaba al cielo. Una capturada. 3 por conseguir. La siguiente fue Osebo, el leopardo. Anansi lo buscó durante días, siguiendo sus huellas por el bosque oscuro, hasta que encontró el lugar donde Osebo descansaba. Una cueva profunda entre las rocas. Anansi no entró. En su lugar, cavó un hoyo enorme justo frente a la entrada de la cueva y lo cubrió con ramas y hojas secas. Esa noche, cuando Osebo salió a cazar, cayó directamente en el hoyo. Rugió, arañó las paredes, pero no podía salir. Anansi apareció en el borde del hoyo, mirando hacia abajo. «Osebo», dijo Anansi, «qué pena verte así. Pero puedo ayudarte. Tengo una rama que puedo bajar. Solo tienes que trepar». Osebo, desesperado, aceptó. Anansi bajó un palo largo y curvo, y Osebo comenzó a trepar. Pero cuando estaba a mitad de camino, Anansi golpeó al leopardo en la cabeza con otro palo, dejándolo inconsciente. Luego, lo ató con su seda y lo arrastró hasta el árbol. 2 capturados, 2 más. Memóboro, el avispero, fue más difícil. Anansi sabía que las avispas atacaban en enjambre y una sola araña no podría contra todas. Así que Anansi llenó una calabaza con agua y subió hasta la rama donde colgaba el avispero, enorme y gris como una nube de tormenta. Anansi derramó un poco de agua sobre el avispero y luego un poco sobre sí mismo. Las avispas comenzaron a salir, confundidas. «¡Está lloviendo!», gritó Anansi. «¡Rápido! Entren en esta calabaza seca para protegerse». Y una por una, todas las avispas entraron en la calabaza. Cuando la última entró, Anansi tapó la calabaza y la llevó al árbol. 3 capturados, 1 más. Los Ememoatia, los espíritus invisibles, eran los más difíciles. Nadie los había visto. Nadie sabía dónde vivían. Pero Anansi recordó una historia que su abuela le había contado. Los Ememoatia amaban el ñame dulce. Anansi talló una muñeca de madera y la cubrió con savia pegajosa del árbol de goma. Luego, puso un tazón de ñame machacado frente a la muñeca y esperó, escondido entre las hojas.
Al caer la noche, un Moatia apareció. Era pequeño, traslúcido, casi invisible, pero Anansi lo vio. El espíritu se acercó al ñame y comenzó a comer. Luego miró a la muñeca. «Gracias por el ñame», dijo el Moatia. La muñeca no respondió. «¿No me vas a responder?», dijo el Moatia, molesto, y le dio una palmada a la muñeca. Su mano se quedó pegada. Intentó soltarse con la otra mano y también se pegó. Luego con los pies, la cabeza, hasta quedar completamente atrapado. Anansi salió de su escondite, envolvió al Moatia en seda y lo llevó al árbol. Las 4 criaturas. Cumplido. Anansi subió de nuevo al cielo, arrastrando a Onini, Osebo, Moboro y al Moatia. Cuando llegó frente a Ñame, el dios del cielo se quedó en silencio, mirando a la pequeña araña que había logrado lo imposible. «Has cumplido, Anansi», dijo Ñame finalmente. «Nadie antes que tú lo había hecho. Las historias son tuyas». Y Ñame le entregó la caja dorada. Anansi la abrió y de ella salieron todas las historias del mundo, como pájaros de 1000 colores, volando hacia la tierra, hacia los pueblos, hacia las personas que las contarían una y otra vez, generación tras generación. Y desde ese día, todas las historias llevan el nombre de Anansi, porque fue él, con su astucia, su paciencia y su valentía, quien las trajo del cielo a la tierra. A veces, la fuerza no está en el tamaño del cuerpo, sino en la grandeza de la mente. Y a veces, las cosas más valiosas no se ganan con poder, sino con ingenio. Anansi lo sabía. Y por eso, cuando las abuelas africanas cuentan historias bajo las estrellas, siempre comienzan diciendo: «Esta es una historia de Anansi, la araña que trajo las historias del cielo». Y ahora que conoces esta historia, llevas en ti una parte de ese regalo, una pequeña semilla de sabiduría que Anansi bajó del cielo solo para ti. Respira hondo. La sabana sigue allí, tranquila bajo la luna. Y hay más historias esperando, historias de otros tiempos, otros animales, otras lecciones. Porque África es vasta y sus cuentos son infinitos como las estrellas. El tambor parlante. Lejos de las tierras donde Anansi tejía sus telas, en un lugar donde el sol calienta la arena hasta convertirla en brasas, y donde el río Níger fluye ancho y generoso como una serpiente de plata, había una aldea. No era una aldea grande, ni pequeña. Era simplemente una aldea como tantas otras, con chozas de adobe y techos de paja, con niños que corrían descalzos levantando nubes de polvo rojizo, con mujeres que molían el mijo en morteros de madera y con hombres que volvían de los campos con las espaldas encorvadas por el peso del día. Pero en esa aldea había algo extraordinario, algo que la distinguía de todas las demás aldeas del mundo. Y ese algo era un tambor. No era un tambor ordinario. Era el tambor parlante. Tenía el tamaño de un hombre adulto. Estaba tallado en el tronco de un árbol sagrado que había vivido más de 300 años. Y su piel estaba hecha del cuero de un antílope blanco, una criatura tan rara que solo aparecía una vez cada generación. Cuando alguien tocaba ese tambor, su sonido viajaba. Viajaba más allá de las colinas, más allá de los ríos, más allá de los bosques. Y no era solo un sonido, era un lenguaje. El tambor hablaba, podía contar noticias, podía anunciar celebraciones, podía advertir de peligros, y podía, si quien lo tocaba tenía el corazón puro y las manos sabias,
llamar a los ancestros, el guardián del tambor parlante era un hombre anciano llamado Kofi. Kofi había heredado el tambor de su padre, y su padre del suyo, y así hacia atrás, generación tras generación, hasta llegar al primer hombre que había tallado el tambor con sus propias manos bajo la luz de la luna llena. Kofi conocía cada ritmo, cada patrón, cada mensaje que el tambor podía transmitir. Sus manos, aunque arrugadas y llenas de cicatrices, se movían sobre la piel del tambor con la precisión de un pájaro tejedor construyendo su nido. Kofi vivía solo en una choza al borde de la aldea, bajo la sombra de un baobab tan viejo que sus ramas parecían dedos de un gigante tratando de agarrar el cielo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Kofi salía de su choza, se sentaba junto al tambor y tocaba. Tocaba para saludar al día. Tocaba para agradecer a los ancestros. Tocaba para recordarle a la aldea que todavía estaban protegidos, que todavía estaban vivos, que todavía tenían historias que contar. Los niños de la aldea lo amaban. Se sentaban alrededor de él, con los ojos muy abiertos, escuchando cómo el tambor hablaba. Bum, bum, tac, 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 bum. Cada golpe era una palabra, cada silencio, una pausa para respirar. Y Kofi les explicaba: escuchen, el tambor les está diciendo que las lluvias vienen del oeste, que deben preparar los campos, que la tierra tiene sed y pronto beberá. Y los niños asentían, maravillados, sin entender del todo, pero sintiendo en sus huesos que algo importante estaba siendo dicho. Pero Kofi ya era muy viejo. Su espalda estaba doblada como un arco, sus ojos se habían vuelto lechosos como la luna detrás de las nubes, y sus manos, aunque todavía fuertes, temblaban a veces. Kofi sabía que pronto sería su momento de unirse a los ancestros, y sabía que antes de partir necesitaba encontrar a alguien que pudiera cuidar del tambor parlante, alguien que pudiera aprender el lenguaje, alguien que tuviera el corazón adecuado. Durante meses, Kofi observó a los jóvenes de la aldea, observó a los hijos de los cazadores, fuertes y valientes, pero impacientes. Observó a los hijos de los agricultores, trabajadores y constantes, pero sin curiosidad. Observó a los hijos de los comerciantes, inteligentes y astutos, pero demasiado preocupados por el oro, y ninguno parecía ser el indicado, hasta que un día Kofi notó a un niño. Se llamaba Amadi. Amadi era delgado como una caña de bambú, con rodillas huesudas y grandes ojos que parecían absorber todo lo que veían. No era el más fuerte de los niños, no era el más rápido, ni siquiera era el más listo en la escuela que el anciano del pueblo dirigía bajo el árbol de mango. Pero Amadi tenía algo diferente. Escuchaba. Mientras los otros niños corrían y gritaban y jugaban a ser guerreros, Amadi se sentaba en silencio. Escuchaba el viento moverse entre las hojas. Escuchaba el canto de los pájaros al amanecer. Escuchaba el ritmo de los pasos de su madre cuando molía el grano. Y cuando Kofi tocaba el tambor, Amadi no solo oía el sonido, lo sentía, en su pecho, en su estómago, en la punta de sus dedos. Una tarde, cuando el sol estaba bajo y el cielo se teñía de naranjas y púrpuras, Kofi llamó a Amadi. «Ven, niño», le dijo, «siéntate aquí conmigo». Amadi se acercó despacio, con respeto, y se sentó frente al tambor. Kofi lo miró durante un largo rato, sin decir nada. Luego, puso una mano sobre el hombro del niño. «Amadi», dijo Kofi con voz suave, «¿sabes por qué el tambor habla?» Amadi negó con la cabeza. «Porque el tambor escucha primero», dijo Kofi. «Antes de hablar,
El tambor escucha el corazón del que lo toca. Escucha sus miedos, sus alegrías, sus verdades. Y solo entonces el tambor habla. ¿Entiendes? Amadi asintió lentamente, aunque no estaba seguro de entender del todo. Quiero enseñarte, dijo Kofi. Quiero enseñarte el lenguaje del tambor. Pero no será fácil. Tomará tiempo. Tomará paciencia. Y tendrás que aprender a escuchar no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. ¿Estás dispuesto? Amadi sintió algo expandirse en su pecho. Algo cálido y brillante, como un pequeño sol. Sí, dijo. Estoy dispuesto. Amadi. Y así comenzó el aprendizaje. Cada día, antes del amanecer, cuando el mundo todavía estaba en penumbra y el aire era fresco y limpio, Amadi iba a la choza de Kofi y Kofi le enseñaba a sentarse correctamente, con la espalda recta pero relajada, como un árbol joven que se mece con el viento pero no se quiebra. Le enseñaba a colocar las manos con las palmas abiertas, sintiendo el cuero del tambor como si fuera la piel de un ser vivo, porque lo era, en cierto modo. El tambor tenía memoria, tenía espíritu. Al principio, Amadi solo escuchaba. Kofi tocaba, y Amadi cerraba los ojos y dejaba que el sonido lo llenara. Boom, 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 tac, tac, tac. Cada ritmo tenía un significado. Algunos eran simples. Bienvenida, despedida, alegría, tristeza. Otros eran más complejos. La llegada de una tormenta desde el norte. La noticia de un nacimiento en una aldea vecina. La advertencia de una manada de elefantes acercándose a los campos. Después de semanas, Kofi dejó que Amadi tocara. No pienses, le dijo. Solo siente. Deja que tus manos hablen. Amadi colocó sus manos sobre el tambor. Estaban sudorosas. Temblaban un poco. Respiró hondo. Cerró los ojos y tocó. El sonido que salió fue débil, torpe, como el balbuceo de un bebé. Kofi no dijo nada, solo asintió. Otra vez, dijo, y Amadi tocó otra vez. Y otra, y otra. Día tras día, semana tras semana. Sus manos se fortalecieron, su ritmo se volvió más seguro, y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender. Comenzó a sentir cómo el tambor respondía a él, cómo el sonido cambiaba dependiendo de dónde golpeara, de cuánta fuerza usara, de cuánto silencio dejara entre los golpes. Un día, después de meses de práctica, Kofi le dio a Amadi una prueba. Escucha, le dijo, y tocó un ritmo complicado, lleno de pausas y cambios sutiles. Cuando terminó, le preguntó, ¿qué dijo el tambor? Amadi cerró los ojos, recordando cada golpe, cada silencio. Y luego, despacio, habló. Dijo que un viajero viene del este. Viene solo. Trae noticias de una tierra lejana. Y necesita agua. Kofi sonrió. Era la primera vez que Amadi lo veía sonreír así. Con toda la cara. Con los ojos brillantes como carbones encendidos. Sí, dijo Kofi. Sí, eso es exactamente lo que dijo. Y Amadi supo, en ese momento, que estaba empezando a entender. No completamente, no todavía, pero estaba en el camino. Los meses pasaron. La estación seca llegó, y con ella el viento del Sahara que traía arena y hacía que el cielo se volviera amarillo. Luego llegaron las lluvias, torrenciales y salvajes, que convertían los caminos en ríos de barro. Y durante todo ese tiempo,
Amadi continuó aprendiendo. Aprendió los ritmos para llamar a las reuniones del consejo. Aprendió los ritmos para celebrar las bodas. Aprendió los ritmos para llorar a los muertos. Y aprendió también los ritmos prohibidos. Los ritmos que solo se tocaban en las noches más oscuras, cuando la luna estaba oculta y las estrellas parecían demasiado lejanas. Los ritmos para llamar a los ancestros, para pedirles consejo, para pedirles protección. Estos ritmos, le dijo Kofi una noche, con voz seria, no deben usarse a la ligera. Los ancestros no son siervos, son guías, y solo responden cuando la necesidad es verdadera. ¿Entiendes? Amadi asintió. Lo entendía. Finalmente, llegó el día que Kofi había estado esperando. Era una mañana clara, con el cielo tan azul que parecía pintado. Kofi estaba sentado junto al tambor, como siempre, pero había algo diferente en él. Parecía más ligero, más transparente casi, como si ya estuviera a medio camino entre este mundo y el siguiente. Amadi, dijo Kofi, y su voz era apenas un susurro. Es hora. Amadi se acercó, sintiendo un nudo en la garganta. Hoy, dijo Kofi, tocarás el tambor parlante tú solo. Tocarás para la aldea, para los ancestros, para ti mismo. Y yo escucharé. Y cuando termine, si tus manos han hablado con verdad, el tambor será tuyo. Amadi sintió el peso de las palabras. No era miedo lo que sentía. Era responsabilidad. Era gratitud. Era amor. Se sentó frente al tambor. Colocó sus manos sobre la piel gastada, sintiendo la calidez que el sol de la mañana había dejado en ella. Cerró los ojos y respiró. Luego tocó para agradecer a Kofi por su paciencia. Tocó para honrar a los ancestros que habían guardado el tambor durante generaciones. Tocó para su madre, que lo había traído al mundo. Tocó para su aldea, que lo había visto crecer. Y tocó para sí mismo, para el niño que había sido y para el hombre en que se estaba convirtiendo. El sonido del tambor se elevó, claro y fuerte, viajando por el aire como un pájaro en vuelo. Los aldeanos, donde quiera que estuvieran, se detuvieron, escucharon y entendieron. El tambor tenía un nuevo guardián. Cuando Amadi terminó, abrió los ojos. Kofi estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas arrugadas. Has hablado con el corazón, dijo Kofi, y el tambor te ha escuchado. Ahora es tuyo, Amadi. Cuídalo, respétalo y recuerda siempre, el tambor no es solo un instrumento. Es la voz de todos los que vinieron antes que tú y ahora es también tu voz. Amadi inclinó la cabeza, sintiendo el peso y el honor de lo que acababa de recibir. Esa noche, Kofi murió. Murió en su sueño, con una sonrisa en los labios, como si estuviera escuchando música que solo él podía oír. La aldea lo lloró, como se llora a los grandes hombres. Y Amadi tocó el tambor. Tocó el ritmo de despedida, el ritmo que decía, un gran hombre se ha ido, pero su espíritu permanece con nosotros. Y desde ese día, Amadi fue el guardián del tambor parlante. Y cada mañana, antes del amanecer, se sentaba junto al tambor y tocaba. Tocaba para saludar al día. Tocaba para agradecer. Tocaba para recordar. Y la aldea escuchaba y entendía, porque las mejores enseñanzas no se gritan, se transmiten con paciencia, con tiempo,
con amor, como el sonido de un tambor que viaja por el aire, llevando mensajes que el corazón comprende antes que la mente. Y así, el tambor parlante siguió hablando, generación tras generación, recordándole a todos que en el silencio también hay palabras, y que escuchar es a veces más importante que hablar. La noche en la aldea es tranquila ahora. Las estrellas brillan como semillas de luz esparcidas por un sembrador invisible. Y en algún lugar, no muy lejos, otro tambor espera. Otra historia aguarda su turno. Porque África nunca se queda sin historias. Y nosotros nunca nos cansamos de escucharlas. El soñador de Desta. En las tierras altas de Etiopía, donde las montañas se elevan hacia el cielo como dedos de piedra y donde las nubes descansan en los valles como rebaños de ovejas dormidas, vivía un hombre llamado Desta. Desta no era rico, no era noble, no tenía tierras extensas ni ganado numeroso. Lo que Desta tenía era un don que lo hacía diferente a todos los demás hombres de su pueblo. Desta podía ver el futuro en los sueños. No siempre. No todos los sueños eran visiones. La mayoría de las noches, Desta soñaba cosas ordinarias, como cualquier persona. Soñaba que caminaba por el mercado, que comía injera con sus manos, que hablaba con su difunta madre bajo el árbol de eucalipto. Pero de vez en cuando, quizás una vez cada luna llena, Desta tenía un sueño diferente. Un sueño que brillaba con una luz especial, que dejaba un sabor metálico en su boca al despertar, que hacía que su corazón latiera más rápido incluso antes de abrir los ojos. Y esos sueños se cumplían, siempre. Cuando Desta era joven, apenas un niño con rodillas raspadas y una sonrisa de dientes separados, soñó que una tormenta destruiría el techo de la choza de su vecino. Se despertó asustado y corrió a contárselo al vecino. El hombre se rió. «Los niños tienen imaginaciones salvajes», dijo, revolviéndole el cabello a Desta. Pero 3 días después, una tormenta llegó del este con vientos tan fuertes que arrancaron árboles de raíz. Y el techo de paja del vecino salió volando como un pájaro asustado. Desde ese día, la gente comenzó a prestar atención a los sueños de Desta. Cuando tenía 15 años, soñó que el río se secaría durante el verano. Todo el mundo se preparó. Almacenaron agua en vasijas de barro. Cavaron pozos más profundos. Y cuando el verano llegó y el río se convirtió en un hilo de barro agrietado, la aldea sobrevivió mientras otras sufrían. Cuando tenía 20 años, soñó que nacerían gemelos en la casa del herrero. Y nacieron 2 niñas idénticas, con ojos grandes y oscuros como pozos de medianoche. Poco a poco, la fama de Desta se extendió. La gente venía de aldeas lejanas para consultarlo. ¿Lloverá este año? ¿Mi hijo volverá de la guerra? ¿Debo vender mi cosecha ahora o esperar? Y Desta, con humildad, les decía la verdad. Solo sueño lo que los espíritus quieren mostrarme. No puedo convocar las visiones. Vienen cuando vienen. Pero la gente no siempre entendía. Esperaban que Desta fuera como un oráculo que podían consultar a voluntad. Y cuando Desta no podía darles respuestas, algunos se enojaban. Otros lo llamaban farsante. Pero Desta soportaba las críticas en silencio, sabiendo que no podía controlar su don más de lo que podía controlar el viento. Los años pasaron. Desta se casó con una mujer llamada Almaz, de ojos suaves y manos que sabían sanar. Tuvieron 3 hijos. La vida era simple, pero buena. Desta cultivaba tef en su pequeño campo, cuidaba de sus cabras y soñaba sus sueños. Pero un día todo cambió. Desta tuvo un sueño que lo heló hasta los huesos. Un sueño tan claro, tan vívido, que cuando despertó
no podía respirar. En el sueño vio fuego, fuego que devoraba la aldea entera. Vio las chozas convertirse en antorchas, vio el humo negro elevarse hacia el cielo, vio a las personas corriendo, gritando, con el terror pintado en sus rostros, y vio algo más. Vio la causa del fuego, venía del norte. Venía con hombres armados, con lanzas y antorchas, con hambre de destrucción. Eran invasores, bandidos que saqueaban aldeas, que robaban ganado, que no dejaban nada más que cenizas a su paso. De ésta se levantó de su estera de dormir con el corazón martilleando en su pecho. La habitación estaba oscura. Almaz dormía a su lado, respirando suavemente. Los niños estaban en la habitación contigua, acurrucados juntos como cachorros. Todo estaba tranquilo, pacífico, pero Desta sabía lo que vendría. En 3 días, la aldea ardería. Al amanecer, Desta reunió a los ancianos del pueblo. Los encontró sentados bajo el gran sicomoro, fumando sus pipas de bambú y discutiendo sobre impuestos y sequías. Desta se acercó, con las manos temblando. «Ancianos», dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «He tenido una visión. Debemos evacuar la aldea. Debemos irnos ahora». Los ancianos lo miraron. Algunos con curiosidad, otros con escepticismo. «Ah, ¿otra visión de esta?», preguntó uno de ellos. Un hombre llamado Tadesse, con barba blanca y ojos que habían visto muchos años. «¿Y qué has visto esta vez?». «Fuego», dijo Desta. «Invasores del norte. Vienen en 3 días. Quemarán todo. Matarán a quien se interponga. Debemos irnos. Llevar a las mujeres y niños a las cuevas de las montañas. Esconder el ganado en los valles lejanos. Debemos prepararnos». Silencio. Luego, uno de los ancianos se rió. Fue una risa seca, amarga. «Desta, has tenido muchas visiones en tu vida, algunas ciertas, pero ¿esperas que abandonemos nuestras casas, nuestros campos, solo por un sueño? La cosecha está lista para recolectarse. Tenemos trabajo que hacer. No podemos simplemente irnos». «Pero esto es diferente», insistió Desta. «Esto no es solo un sueño, es una advertencia. Los espíritus me están diciendo que si no actuamos, moriremos». Tadesse se inclinó hacia adelante. Sus ojos, aunque viejos, eran afilados. «Desta, respetamos tu don, pero también respetamos la razón. No hemos visto señales de invasores. No hemos oído rumores de bandidos en el norte. ¿Cómo sabemos que tu sueño no es solo un sueño?» Desta sintió la frustración crecer en su pecho. «Porque mis sueños nunca mienten. Ustedes lo saben. He soñado el río seco. He soñado los gemelos. He soñado las tormentas. Siempre se cumplen». «Cierto», dijo otro anciano. «Pero también has tenido sueños ordinarios, ¿no? ¿Cómo sabes que este es uno de los verdaderos?». Desta abrió la boca, pero no salieron palabras, porque esa era la pregunta que él mismo se había hecho cada vez. ¿Cómo sabía? Era un sentimiento, una certeza profunda, en su vientre. Pero, ¿cómo podía explicar eso? «Lo sé», dijo finalmente con voz baja. «Simplemente lo sé». Los ancianos se miraron entre sí. Hubo murmullos. Finalmente, Tadesse habló. «Desta, no podemos evacuar la aldea entera basándonos en un presentimiento. Pero si estás tan seguro, entonces tú y tu familia pueden irse. Nadie te detendrá. El resto de nosotros nos quedaremos. Y si tu visión se cumple,
entonces que los espíritus nos protejan. Pero si no se cumple, regresarás y nunca más nos pedirás que confiemos en tus sueños. ¿Aceptas? Desta sintió el peso de la elección. Podía irse, salvar a su familia. Pero, ¿y los demás? ¿Y las otras familias? ¿Los otros niños? Si se iba solo él y la visión se cumplía, cargaría con la culpa por el resto de su vida. No me iré solo, dijo Desta. Si ustedes no creen, entonces haré que crean. Les demostraré que mi visión es verdadera. Y sin esperar respuesta, Desta se dio la vuelta y comenzó a caminar. Caminó fuera de la aldea, por el sendero que llevaba hacia el norte, el mismo sendero que, según su sueño, traería a los invasores. Caminó durante horas, bajo el sol abrasador, con la garganta seca y las piernas doloridas. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sabía que necesitaba encontrar pruebas. Al caer la tarde, llegó a un pequeño claro en el bosque. Y allí, entre los arbustos, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Huellas. Muchas huellas. Huellas de botas pesadas, no las sandalias de cuero que usaban los aldeanos. Y restos de fogatas. Cenizas aún tibias. Y huesos de animales, roídos y desechados. Los invasores habían estado allí. Y no estaban lejos. Desta corrió de regreso a la aldea más rápido de lo que había corrido en su vida. Llegó cuando el sol ya se estaba poniendo, jadeando, sudoroso, con el corazón a punto de estallar. Encontró a los ancianos aún bajo el sicomoro. ¡Huellas!, gritó Desta. ¡He encontrado huellas! ¡Campamentos! ¡Están cerca! ¡Vienen! Tal como soñé. Los ancianos se levantaron. Esta vez no había risas, no había escepticismo, solo urgencia. «Muéstranos», dijo Tadesse. Desta los llevó al claro. Les mostró las huellas, las fogatas, los huesos. Los ancianos examinaron todo en silencio y finalmente Tadesse asintió. «Tienes razón, Desta. Debemos prepararnos». La aldea se movió esa misma noche como un organismo vivo. Las mujeres empacaron lo esencial: mantas, comida, agua. Los hombres reunieron el ganado y lo llevaron a valles escondidos entre las montañas. Los niños fueron llevados a las cuevas, profundas y seguras, donde el humo no podría alcanzarlos. Y algunos hombres, los más jóvenes y fuertes, se quedaron atrás con Desta, escondidos entre los árboles, listos para ver si la visión se cumpliría. Al tercer día, tal como Desta había soñado, los invasores llegaron. Eran una docena de hombres, sucios y salvajes, con ojos hambrientos. Entraron a la aldea esperando encontrar resistencia, esperando encontrar personas a las que aterrorizar. Pero la aldea estaba vacía, las chozas silenciosas, el ganado desaparecido. Los invasores buscaron, saquearon lo poco que quedaba y luego, frustrados, prendieron fuego a las chozas. Las llamas se elevaron, exactamente como Desta las había visto en su sueño. El humo negro manchó el cielo, pero no había gritos, no había muertes, porque todos estaban a salvo. Desde su escondite entre los árboles, Desta observó cómo su aldea ardía. Sintió el dolor de ver su hogar convertirse en cenizas, pero también sintió alivio. Alivio de saber que había salvado a su gente, que había confiado en su don, incluso cuando otros dudaban. Los invasores se fueron al anochecer, decepcionados por la falta de botín. Y cuando sus siluetas desaparecieron en el horizonte, los aldeanos regresaron. Regresaron a cenizas, a ruinas, pero estaban vivos. Esa noche, bajo las estrellas, los aldeanos se reunieron,
No en chozas, porque ya no había chozas. Se reunieron en el claro, sentados en círculo, con las caras iluminadas por una pequeña fogata. Tadese se acercó a Desta. Puso una mano sobre su hombro. «Nos salvaste, Desta», dijo, y su voz temblaba. «Dudamos de ti, pero tú no dudaste de tu don, y por eso estamos vivos». Desta negó con la cabeza. «No fue solo mi don», dijo. «Fue nuestra decisión de actuar. Yo pude soñar el futuro, pero ustedes eligieron creerme al final. Eso es lo que nos salvó». Y tenía razón. Porque un don sin acción no vale nada, y la fe sin pruebas requiere coraje. Los aldeanos reconstruyeron. Tardaron meses, pero lo hicieron. Nuevas chozas se levantaron donde antes había cenizas. Nuevos campos fueron sembrados. Y la vida continuó. Desta siguió soñando. A veces cosas buenas, a veces advertencias, pero nunca volvió a dudar de sus visiones. Y la aldea nunca volvió a dudar de él, porque hay cosas que no se pueden ver con los ojos. Hay verdades que solo el corazón conoce, y hay dones que, aunque inexplicables, son tan reales como la tierra bajo nuestros pies. Desta vivió muchos años más. Vio crecer a sus hijos, y luego a sus nietos, y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo en paz, sabiendo que había usado su don no para su propia gloria, sino para proteger a aquellos que amaba. Y la aldea lo recordó, no como un profeta, no como un mago, sino como un hombre que escuchó a los espíritus, que confió en lo invisible y que salvó a su pueblo con nada más que un sueño y el coraje de creer en él. A veces, la verdad no necesita ser probada para ser real. A veces, solo necesita ser escuchada. Y a veces, el mayor don que podemos tener no es ver el futuro, sino tener el valor de actuar en consecuencia. Las montañas de Etiopía aún se elevan hacia el cielo. Las nubes aún descansan en los valles. Y en algún lugar, bajo las estrellas, otro soñador está despertando con una visión, y la pregunta es siempre la misma. ¿Tendrá el coraje de creerla? ¿Y tendrán los demás el coraje de escuchar? La noche se hace más profunda, el silencio se vuelve más denso, y otra historia aguarda, paciente, en las sombras de África. La niña que preguntaba por qué. En el corazón del desierto del Kalahari, donde la arena se extiende como un océano dorado y el sol convierte el aire en ondas invisibles de calor, vivía un pueblo. No eran muchos, quizás 50 personas en total. Eran el pueblo San, los primeros habitantes de esas tierras, cazadores y recolectores que conocían cada planta, cada animal, cada estrella del cielo nocturno. Entre ellos vivía una niña llamada Keda. Keda tenía 8 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Eran ojos que observaban todo con una curiosidad silenciosa, que se detenían en los detalles que otros pasaban por alto. La forma en que una hormiga transportaba a una semilla 3 veces su tamaño, el patrón que dejaban las serpientes en la arena, el color exacto del cielo justo antes de que cayera la noche. Keda era diferente a los otros niños. Mientras ellos corrían y gritaban y jugaban a cazar antílopes imaginarios con palos, Keda prefería sentarse sola bajo la sombra escasa de un arbusto espinoso y observar y pensar. Y hacer preguntas. Hacía muchas preguntas. ¿Por qué el sol se pone siempre en el mismo lugar? Le preguntaba a su abuela, una mujer tan arrugada como la corteza de un árbol ancestral, con manos que conocían todas las plantas medicinales del desierto. Porque ese es su camino, respondía la abuela. Siempre ha sido así.
Pero esa respuesta no satisfacía a Queda. ¿Y quién decidió su camino? ¿Y por qué no puede cambiar? La abuela sonreía, moviendo la cabeza. Niña curiosa, decía, algún día tus preguntas te llevarán muy lejos o te meterán en problemas. Queda también hacía preguntas a su padre, un cazador delgado y ágil que podía seguir el rastro de un antílope durante días sin cansarse. ¿Por qué los animales nos tienen miedo?, preguntaba Queda, mientras su padre afilaba la punta de su lanza con una piedra. Porque somos cazadores, decía su padre. Ellos son presas. Así es el orden de las cosas. ¿Pero siempre fue así? ¿Hubo un tiempo en que los animales y las personas eran amigos? Su padre se detenía, pensativo. Las historias antiguas dicen que sí, que hubo un tiempo en que todos los seres hablaban el mismo idioma y vivían en paz. Pero ese tiempo terminó hace mucho, mucho tiempo. Y Queda guardaba esas respuestas en su mente como semillas preciosas, plantándolas en el suelo fértil de su imaginación. Pero la pregunta que más le obsesionaba, la que no la dejaba dormir por las noches, cuando yacía sobre su estera, de piel de animal mirando las estrellas a través de la apertura de su choza, era esta: ¿por qué las personas deben morir? Esa pregunta nació el día en que murió su abuelo. Era un hombre bueno, fuerte todavía, que reía con una risa profunda que hacía eco en el desierto. Pero una mañana no se despertó. Simplemente se había ido, como el humo que se disuelve en el aire. El pueblo lo lloró. Lo envolvieron en pieles y lo enterraron bajo un montículo de piedras. Y la vida continuó, porque en el desierto la vida siempre continúa. No hay tiempo para detenerse demasiado en el dolor. Pero Queda no podía olvidar. No podía aceptar que alguien tan vivo pudiera simplemente dejar de existir. Una noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del campamento y los adultos contaban historias, Queda se acercó al más anciano del pueblo, un hombre llamado Tau. Tau era tan viejo que nadie recordaba su edad. Su piel era como cuero curtido. Sus ojos estaban hundidos en cuencas profundas, pero su mente era afilada como una lanza recién hecha. Tau, dijo Queda sentándose a su lado, ¿por qué las personas deben morir? El silencio cayó sobre el grupo. Los adultos dejaron de hablar y miraron a la niña. Era una pregunta atrevida, una pregunta grande. Pero Tau no se molestó. En su lugar, sonrió, mostrando encías sin dientes. Esa, dijo Tau, es la pregunta que todos hacen alguna vez. Y la respuesta, niña, es una historia. ¿Quieres escucharla? Queda asintió con fervor. Tau se acomodó, envolviendo su manta de piel más apretada alrededor de sus hombros huesudos. El fuego iluminaba su rostro desde abajo, haciendo que sus arrugas parecieran cañones profundos. Hace mucho tiempo, comenzó Tau, con voz que sonaba como el viento rozando las rocas. Cuando el mundo era joven y nuevo, la muerte no existía. Las personas vivían para siempre. No envejecían, no se enfermaban, eran inmortales, como las estrellas. Queda escuchaba con los ojos muy abiertos. Pero la luna, continuó Tau, miraba a las personas desde el cielo y se preocupaba, porque veía que las personas, al no morir nunca, no valoraban la vida, peleaban por cosas pequeñas, desperdiciaban el tiempo, no apreciaban los momentos, porque creían que tendrían infinitos momentos más. Entonces la luna fue a hablar con el Creador. El Creador vivía en una montaña tan alta que su pico tocaba las nubes. La luna subió y subió hasta llegar a la cima, y allí encontró al Creador sentado,
tallando nuevas estrellas de luz pura. Creador, dijo la luna, las personas necesitan aprender a valorar la vida, y la única manera de hacerlo es darles la muerte. El Creador frunció el ceño. La muerte es un regalo difícil, dijo. Traerá tristeza, traerá dolor, pero también traerá significado, insistió la luna. Porque sólo cuando algo puede terminar, le damos verdadero valor. El Creador pensó durante mucho tiempo. Finalmente asintió. Muy bien, dijo. Pero dejemos que las personas elijan. Enviaré 2 mensajeros. Uno llevará el mensaje de la muerte. Otro llevará el mensaje de la vida eterna. El que llegue primero decidirá el destino de la humanidad. Queda se inclinó hacia adelante, completamente absorta. El Creador llamó a 2 animales. Primero llamó a la liebre, rápida y ágil. Le dijo: «Corre hacia las personas y diles esto. Así como yo muero y renazco cada noche, así también ustedes morirán, pero renacerán. La muerte no será el final, sino una transformación». Luego llamó a la tortuga, lenta pero sabia. Le dijo: «Ve hacia las personas y diles esto. Así como yo soy constante y eterna, así también ustedes vivirán para siempre, sin cambio, sin fin». La liebre salió disparada inmediatamente, corriendo tan rápido que sus patas apenas tocaban el suelo. La tortuga comenzó su camino despacio, arrastrando su caparazón pesado paso a paso. Pero la liebre, tan segura de su velocidad, decidió descansar. Se detuvo bajo un árbol para dormir una siesta. «Tengo todo el tiempo del mundo», pensó. «La tortuga nunca me alcanzará». Y la tortuga siguió caminando, paso a paso, sin detenerse, sin dormir, solo avanzando. Cuando la liebre despertó, el sol ya estaba abajo. Se dio cuenta de su error y corrió tan rápido como pudo. Pero era demasiado tarde. La tortuga ya había llegado. La tortuga había entregado el mensaje de la vida eterna. Las personas habían escuchado y habían elegido vivir para siempre, sin muerte, sin cambio. Queda sintió confusión. Pero entonces, ¿por qué morimos? Tau levantó un dedo torcido. Porque la liebre llegó poco después. Y cuando llegó, jadeando y furiosa, gritó el mensaje equivocado. En su prisa y su vergüenza, confundió las palabras. Dijo: «El Creador dice que así como la luna muere cada noche y no renace igual, así también ustedes morirán sin retorno». Y las personas, confundidas por los 2 mensajes contradictorios, no supieron qué creer. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de la liebre tenían poder, y la muerte entró al mundo. La luna, viendo lo que había pasado, lloró. Y desde ese día, la luna mengua y crece, como recordatorio de que aunque las cosas mueran, también pueden renacer de formas nuevas. Y la liebre fue maldecida a tener un labio partido, para siempre recordar su error. Tau terminó su historia y miró a Queda. «Así que, niña, morimos porque la liebre se durmió. Morimos porque las palabras tienen poder. Morimos porque ese es el orden que se estableció hace mucho tiempo». Pero Queda negó con la cabeza lentamente. «No», dijo con voz suave pero firme. «Creo que morimos por otra razón». Los adultos alrededor del fuego la miraron con sorpresa. Era atrevido contradecir al anciano. Pero Tau no se molestó. En cambio, sonrió. «¿Y cuál es esa razón, niña sabia?» Queda miró el fuego. Las llamas bailaban, se elevaban y luego morían, solo para ser reemplazadas por nuevas llamas. «Creo que morimos para hacer espacio. Si mi abuelo nunca hubiera muerto,
entonces no habría espacio para mí. Si las personas viejas nunca se fueran, las personas nuevas nunca tendrían la oportunidad de vivir. Morimos para que otros puedan nacer. Morimos para que la vida continúe, no para que se detenga. El silencio que siguió fue profundo. No era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de pensamiento. Finalmente, Tao rió. Fue una risa seca, como hojas rozando piedras. Quizás, dijo, quizás tienes razón, niña. Quizás la historia que he contado durante toda mi vida no tiene toda la verdad. O quizás tu respuesta es solo otra manera de decir lo mismo. Queda sonrió. No porque creyera que tenía la razón absoluta, sino porque había aprendido algo importante esa noche. Las historias no son solo sobre respuestas, son sobre preguntas. Y a veces, las preguntas son más valiosas que las respuestas. Los años pasaron. Queda creció. Se convirtió en una mujer sabia, conocida en todo el desierto por su capacidad de ver las cosas de maneras nuevas. Y cuando Tao finalmente murió, años después, Queda tomó su lugar como la contadora de historias del pueblo. Pero ella contaba las historias de manera diferente. No las contaba como verdades absolutas, sino como posibilidades, como invitaciones a pensar. Y al final de cada historia, siempre preguntaba, ¿y tú qué piensas? Porque Queda había aprendido que la sabiduría no está en tener todas las respuestas. Está en hacer las preguntas correctas y en escuchar, realmente escuchar, lo que otros tienen que decir. Y así, en el desierto del Kalahari, donde la arena aún se extiende como un océano dorado y el sol aún convierte el aire en ondas de calor, las personas siguen contando historias. Historias sobre la muerte y la vida, sobre la luna y la liebre, sobre niñas curiosas que hacen preguntas que cambian el mundo. Porque al final, todos morimos. Pero las historias que dejamos, las preguntas que plantamos en las mentes de otros, esas viven para siempre. Y quizás esa sea la verdadera inmortalidad. Las estrellas del Kalahari brillan esta noche como siempre lo han hecho. Y en algún lugar, bajo ese mismo cielo, otra niña está mirando hacia arriba y preguntándose por qué. Y esa pregunta, ese simple acto de maravillarse, es lo que nos mantiene vivos mucho después de que nuestros cuerpos regresen al polvo. La arena del desierto susurra secretos antiguos. El viento lleva historias de tierras lejanas. Y nosotros seguimos aquí, escuchando, respirando, existiendo en este momento precioso y efímero, porque tenemos una historia más que escuchar, una lección más que aprender, un latido más del corazón de África. La joya de Mami Wata. A orillas del gran río Congo, donde el agua corre tan ancha que desde una orilla no se puede ver la otra, y donde los árboles crecen tan altos que sus copas desaparecen en la niebla matutina, vivía una aldea de pescadores. Era una aldea próspera, o al menos lo había sido. Las canoas regresaban llenas de peces plateados que brillaban bajo el sol como monedas vivas. Los niños crecían fuertes. Las mujeres cantaban mientras tejían redes. Los hombres reían mientras reparaban sus botes. Pero eso fue antes. Antes de la sequía del río. Nadie entendía qué había pasado. El Congo era eterno, indestructible, un gigante de agua que nunca se detenía. Pero una mañana, los pescadores se despertaron y notaron algo extraño. El nivel del agua había bajado. No mucho, apenas unas pulgadas, pero lo suficiente para que los más ancianos fruncieran el ceño y murmuraran entre ellos. Al día siguiente había bajado más, y al siguiente aún más. Las canoas que antes flotaban ahora descansaban sobre el barro.
Los peces, confundidos por las aguas poco profundas, nadaban en círculos o se quedaban atrapados en pozas que se evaporaban bajo el sol implacable. Y la aldea, que dependía del río para todo, para pescar, para beber, para bañarse, para comerciar, comenzó a sentir la presión del miedo. El jefe de la aldea, un hombre llamado Mwanga, convocó una reunión. Era un hombre grande, con hombros anchos, como las puertas de un granero, y una voz que podía escucharse por encima del ruido del río más furioso. Pero ahora, de pie frente a su pueblo reunido bajo el árbol de Iroko, parecía más pequeño, preocupado. «El río se está muriendo», dijo Mwanga, y su voz resonó en el silencio. «Y si el río muere, nosotros moriremos con él. Debemos hacer algo». Los aldeanos murmuraron. Algunos sugirieron cavar pozos, otros sugirieron mudarse río arriba, donde quizás el agua aún corría fuerte. Pero una mujer, una anciana llamada Esi, se puso de pie. Esi era la curandera de la aldea, la guardiana de las historias antiguas, la que conocía los nombres de los espíritus del bosque y del agua. «No es el río el que se está muriendo», dijo Esi con voz clara a pesar de su edad. «Es el espíritu del río el que está enojado. Mami Wata está enojada con nosotros». Un silencio cayó sobre la multitud. Mami Wata. El nombre se susurró de boca en boca como una plegaria o una maldición. Mami Wata era la diosa del río, la sirena de aguas profundas. Se decía que era hermosa más allá de toda descripción, con piel que brillaba como escamas de pez bajo la luna, con cabello largo que fluía como algas verdes, con ojos que podían ver hasta el fondo del alma de un hombre. Mami Wata era generosa con aquellos que la respetaban, llenando sus redes de peces y calmando las aguas para los viajeros. Pero era implacable con aquellos que la ofendían. «¿Por qué estaría enojada?», preguntó Mwanga. «Siempre hemos honrado al río. Siempre le hemos dado ofrendas». Esi negó con la cabeza lentamente. «Alguien ha roto una promesa. Alguien ha faltado al respeto al río. Y hasta que esa persona se presente y rectifique su error, Mami Wata seguirá retirando sus aguas». Los aldeanos se miraron entre sí con sospecha y miedo. ¿Quién había ofendido a la diosa? ¿Quién era el responsable de su sufrimiento? Pero nadie habló, nadie se presentó. Los días pasaron. El río continuó bajando. Ahora había largas extensiones de barro agrietado donde antes había agua. Los peces muertos se pudrían bajo el sol, llenando el aire con un hedor dulce y nauseabundo. Los niños lloraban de sed. Las madres racionaban cada gota de agua como si fuera oro líquido. Y entonces, una noche, un joven llamado Jabari no pudo soportarlo más. Jabari tenía 17 años. Era delgado, con brazos largos y manos callosas de remar. Tenía ojos inquietos que nunca se quedaban quietos, siempre mirando el horizonte, siempre buscando algo más allá. Jabari amaba el río más que nadie en la aldea. Pasaba horas en su canoa, incluso cuando no estaba pescando, solo flotando, escuchando el susurro del agua, sintiendo el balanceo gentil de las olas. Pero Jabari tenía un secreto que lo carcomía por dentro como un gusano en una fruta podrida. Hacía 2 lunas, Jabari había estado pescando solo, muy adentro en el río, donde las aguas eran profundas y oscuras. Había lanzado su red y, para su asombro, había capturado algo extraordinario. No era un pez, era una joya. Una piedra preciosa del tamaño de un huevo de paloma, que brillaba con luz propia, con colores que cambiaban del verde al azul al púrpura. Jabari sabía inmediatamente qué era. Era una de las joyas de Mami Wata. Las historias decían que la diosa adornaba su cabello con piedras mágicas
que había recolectado del lecho del río durante 1000 años. Eran sagradas, eran intocables. Jabari debería haberla devuelto al río inmediatamente. Debería haber pedido perdón, pero la piedra era tan hermosa, tan hipnótica, que no pudo resistirse. Se la guardó en el bolsillo. Se la llevó a casa. La escondió bajo su estera de dormir. Y desde ese día, cada noche, la sacaba y la miraba. Se quedaba dormido con ella en la mano, sintiendo su calor, su pulso, como si estuviera viva, pero ahora. Mientras Jabari yacía despierto en su choza escuchando los gemidos de los niños hambrientos y sedientos, el peso de su culpa se volvió insoportable. Sabía que él era el responsable. Él había ofendido a Mamiwata, él había robado su tesoro, y ahora su aldea estaba pagando el precio. Jabari se levantó en medio de la noche. La luna estaba menguante, apenas una astilla de luz en el cielo negro. Tomó la piedra preciosa de debajo de su estera. La sostuvo en su mano, sintiendo por última vez su calor reconfortante. Luego salió de su choza y caminó hacia el río. El río, o lo que quedaba de él, estaba quieto, silencioso, como si estuviera esperando. Jabari caminó por el barro seco hasta llegar al borde del agua. No quedaba mucha, solo un hilo delgado que serpenteaba entre las rocas expuestas. Se arrodilló. «Mamiwata», dijo en voz alta, y su voz sonó pequeña en la vastedad de la noche. «He cometido un error. He tomado algo que no me pertenecía, y ahora mi pueblo sufre por mi codicia. He venido a devolver lo que es tuyo y a pedir perdón». Extendió su mano sobre el agua y dejó caer la piedra preciosa. Cayó con un pequeño plop, hundiéndose inmediatamente en la oscuridad. Por un momento, nada pasó. El silencio continuó. Jabari sintió una oleada de desesperación. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si Mamiwata no aceptaba su disculpa? Pero entonces, el agua comenzó a moverse. Primero fue solo una ondulación pequeña, como si un pez hubiera nadado cerca de la superficie. Luego se convirtió en ondas más grandes, y luego, para el asombro de Jabari, el nivel del agua comenzó a subir, despacio al principio, luego más rápido. El hilo delgado se convirtió en un arroyo. El arroyo se convirtió en un río. El río se convirtió en la corriente poderosa que Jabari recordaba, y entonces, emergiendo del agua como un sueño hecho realidad, apareció Mamiwata. Jabari no pudo respirar, no pudo moverse, solo pudo mirar. Era exactamente como las historias la describían, pero también completamente diferente. Su belleza no era humana, no era algo que pudiera capturarse en palabras. Su piel brillaba con un resplandor interior, como si tuviera luna líquida corriendo por sus venas. Su cabello flotaba alrededor de ella en mechones verdes y plateados que parecían tener vida propia. Sus ojos eran profundos como pozos sin fondo, y cuando miraron a Jabari, el joven sintió como si ella pudiera ver cada pensamiento, cada secreto, cada miedo que él había guardado. Pero lo más sorprendente no era su belleza, era su expresión. No era de ira, no era de venganza, era de tristeza. «Jabari», dijo Mamiwata, y su voz era como el sonido del agua corriendo sobre piedras suaves, musical y antigua a la vez. «Finalmente has venido». Jabari inclinó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». «¿Sabes por qué detuve las aguas?», preguntó Mamiwata. Jabari asintió. «Porque robé tu joya». «Tú». Pero Mamiwata negó con la cabeza. «No fue por la joya, pequeño Jabari. Las joyas son
solo piedras. Hermosas, sí, pero solo piedras. Detuve las aguas porque rompiste algo más importante que cualquier tesoro material. Rompiste la confianza. Jabari levantó la mirada, confundido. El río y tu pueblo han vivido juntos durante generaciones, continuó Mami Wata. Han tenido un acuerdo. Ustedes respetan el río, cuidan sus aguas, no toman más de lo que necesitan. Y a cambio, el río les da vida. Pero cuando tomaste mi joya sin pedir, sin ofrecer nada a cambio, rompiste ese acuerdo. No porque la joya fuera valiosa, sino porque demostraste que tu corazón había cambiado, que habías empezado a ver el río no como un compañero, sino como algo que podías tomar sin consecuencias. Las palabras de Mami Wata golpearon a Jabari como piedras. Tenía razón. No había pensado en el río como un ser vivo, como algo que merecía respeto. Solo había visto algo brillante que quería. Lo entiendo ahora, dijo Jabari, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y lo siento, no solo por tomar la joya, sino por olvidar lo que el río significa, por darlo por sentado. Mami Wata se acercó. El agua se movía con ella, como si fuera una extensión de su cuerpo. Puso una mano en la mejilla de Jabari. Su toque era fresco, gentil. «Has aprendido», dijo. «Y eso es todo lo que pido. La humildad para reconocer tus errores, el coraje para rectificarlos y la sabiduría para recordar esta lección». «¿El río volverá?», preguntó Jabari con esperanza. «El río ya está volviendo», dijo Mami Wata, sonriendo por primera vez. «¿No lo sientes?». Y era verdad. El agua ahora corría a la altura de las rodillas de Jabari, subiendo cada momento. Podía escuchar el sonido familiar de las olas lamiendo las orillas, el murmullo reconfortante que había acompañado toda su vida. «Pero Jabari», dijo Mami Wata, su voz volviéndose seria, «debes llevar este mensaje a tu pueblo. Díganles que el río no es suyo para tomar, es de todos, de cada criatura que bebe de él, de cada planta que crece en sus orillas, de cada generación que vendrá. Cuídenlo, respétenlo, y él cuidará de ustedes». Jabari asintió fervientemente. «Se lo diré. Lo prometo». Mami Wata comenzó a hundirse de nuevo en el agua, su forma volviéndose translúcida, mezclándose con las olas. «Vete ahora», dijo. «Y recuerda, todo en este mundo está conectado. Cada acción tiene consecuencias. Cada elección importa. Vive con esa conciencia y nunca volverás a perder tu camino». Y con eso desapareció. El agua se cerró sobre ella como si nunca hubiera estado allí. Pero Jabari sabía que había sido real. El río creciente era la prueba. Corrió de regreso a la aldea tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Cuando llegó, el sol estaba comenzando a salir, pintando el cielo de rosas y dorados. Y los aldeanos ya estaban despertando, saliendo de sus chozas, mirando con asombro y alegría cómo el río había vuelto. Había gritos de celebración, madres llorando de alivio, niños corriendo hacia el agua, y Jabari, de pie en el centro de todo, con el corazón latiendo fuerte. Muanga se acercó a él. «Ha vuelto», dijo el jefe, con voz llena de emoción. «El río ha vuelto. ¿Sabes qué pasó?». Jabari respiró hondo. «Sí», dijo, «sé qué pasó y necesito contarles a todos. Todo sé». Jabari respiró hondo y allí, bajo el árbol de Hiroko, Jabari contó su historia. Contó sobre la joya robada, sobre su codicia, sobre su culpa, y contó sobre Mami Wata, sobre su mensaje, sobre la lección que ella le había enseñado. Al principio, algunos aldeanos estaban enojados con él.
¿Cómo se atrevía a poner en peligro a todos por su egoísmo? Pero Esi, la anciana, levantó su mano. Jabari ha cometido un error, dijo, pero también ha tenido el coraje de admitirlo y rectificarlo. Y nos ha traído una lección valiosa. Desde hoy debemos recordar que el río no es nuestro. Somos nosotros quienes pertenecemos al río. Los aldeanos asintieron lentamente. Y desde ese día, trataron al Congo con un nuevo respeto. Antes de pescar, daban gracias. Antes de beber, ofrecían una pequeña libación de vuelta al agua. Y enseñaron a sus hijos que todo lo que toman de la tierra debe ser con gratitud y cuidado. Jabari vivió muchos años más. Se convirtió en uno de los pescadores más respetados de la aldea, no por la cantidad de peces que capturaba, sino por la sabiduría con la que trataba al río. Y cada vez que un joven pescador estaba tentado a tomar más de lo necesario, Jabari le contaba la historia de Mami Wata y la joya robada. Y el río siguió fluyendo, generoso, eterno, recordándoles cada día que lo que damos al mundo regresa a nosotros, para bien o para mal. Las aguas del Congo brillan esta noche bajo las estrellas, llevando historias en su corriente, historias de dioses y humanos, de errores y redenciones, de lecciones aprendidas con dolor y recordadas con gratitud. Y nosotros, escuchando desde lejos, también aprendemos que todo tiene un espíritu, que todo merece respeto y que las cosas más valiosas no son las que podemos tomar, sino las que podemos dar. El río sigue su camino y nosotros seguimos el nuestro. Pero por un momento, aquí en la oscuridad reconfortante, nuestros caminos se han cruzado y eso es suficiente. Una historia más aguarda. La última de esta noche. Una historia para cerrar el círculo, para completar el viaje que comenzamos juntos bajo el baobab. La montaña de los sueños. En las montañas Simien de Etiopía, donde las rocas se elevan como castillos de gigantes y donde el viento silba canciones que nadie ha podido traducir, vivía un niño pastor llamado Aziz. Aziz tenía 12 años y cuidaba las cabras de su familia. Eran 7 cabras en total, cada una con su propio nombre, su propio temperamento, su propia manera de mirar el mundo con esos ojos horizontales y extraños que tienen las cabras. Aziz las conocía a todas. Sabía cuál era la más aventurera, la que siempre se alejaba del rebaño, buscando arbustos más verdes en lugares peligrosos. Sabía cuál era la más tímida, la que se asustaba con las sombras de las nubes pasando sobre la tierra. Sabía cuál era la líder, la que las demás seguían sin cuestionar. Cada mañana, antes de que el sol pintara las montañas de dorado, Aziz salía de la pequeña casa de piedra donde vivía con su madre, su padre y sus 3 hermanas menores. Llevaba consigo un bastón de madera pulida, una bolsa de tela con injera enrollada y un poco de queso seco, y una calabaza con agua, y conducía a las cabras hacia las tierras altas, donde la hierba crecía entre las rocas y donde podía ver el mundo entero extendiéndose debajo de él como un mapa viviente. Aziz amaba esas mañanas, amaba la soledad, el silencio interrumpido solo por el tintineo de las campanillas que las cabras llevaban en sus cuellos y por el ocasional grito de un águila volando en círculos muy por encima. Amaba sentarse en una roca grande y caliente, con las piernas colgando, mirando las nubes moverse despacio como barcos en un mar invisible. Pero lo que Aziz más amaba era soñar. Soñaba con lugares lejanos, con ciudades donde había más personas de las que podía contar, donde había edificios tan altos que tocaban el cielo, donde había mercados llenos de cosas que nunca había visto. Soñaba con barcos que navegaban océanos, con camellos que cruzaban desiertos,
con historias que aún no habían sido contadas. Su padre le decía que soñar era una pérdida de tiempo. Las cabras no se cuidan solas, Aziz, le decía con voz firme. Mantén tus ojos en el rebaño, no en las nubes. Pero Aziz no podía evitarlo. Los sueños eran tan reales para él como las rocas bajo sus pies. Un día, mientras Aziz estaba sentado en su roca favorita masticando un pedazo de injera y mirando el horizonte, vio algo extraño. En la distancia, bajando por el sendero estrecho que serpenteaba entre las montañas, venía una figura. Era raro, muy raro. Casi nadie pasaba por ese camino. Era demasiado empinado, demasiado peligroso, demasiado lejos de cualquier aldea importante. Aziz se puso de pie, entrecerrando los ojos contra el sol. La figura se acercaba lentamente, y conforme lo hacía, Aziz pudo ver más detalles. Era un hombre viejo, encorvado, con una túnica raída que alguna vez había sido blanca, pero que ahora estaba manchada de polvo del camino. Llevaba un bastón más alto que él, y una bolsa grande colgaba de su hombro. El viejo se detuvo cuando vio a Aziz. Levantó una mano en saludo. Aziz, aunque era joven, conocía las costumbres de la hospitalidad. Se bajó de su roca y se acercó al anciano. «La paz sea contigo, abuelo», dijo Aziz, inclinando la cabeza con respeto. «Y contigo, joven pastor», respondió el viejo. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «¿Tienes agua que puedas compartir con un viajero cansado?». Aziz inmediatamente le ofreció su calabaza. El viejo bebió largo y profundo, con los ojos cerrados. Cuando terminó, suspiró con satisfacción. «Gracias», dijo. «Has sido amable. Que tus cabras sean siempre gordas y tus campos siempre verdes». «¿A dónde vas, abuelo?», preguntó Aziz, curioso. El viejo miró hacia las montañas que se elevaban más allá. «Voy a la montaña de los sueños», dijo. Aziz parpadeó. «¿La montaña de los sueños? No he oído hablar de ella». El viejo sonrió y su rostro se arrugó aún más, como papel que ha sido doblado muchas veces. «Pocos han oído de ella, y menos aún la han encontrado. Está escondida entre las nubes, en el lugar más alto de estas montañas. Se dice que en la cima de esa montaña hay un árbol único en el mundo, y en ese árbol crecen sueños». «Sueños», repitió Aziz fascinado. «Sueños», confirmó el viejo. «No los sueños que tienes cuando duermes, sino los sueños que tienes cuando estás despierto. Los sueños de lo que quieres ser, de lo que quieres hacer, de cómo quieres cambiar el mundo. Esos sueños crecen en el árbol como frutas. Y si alguien llega a la cima y toma una fruta, ese sueño se vuelve real, se cumple». El corazón de Aziz comenzó a latir más rápido. «¿De verdad?». El viejo se encogió de hombros. «Eso es lo que dicen las historias. Nunca he estado allí, pero he pasado mi vida buscándola, y creo que estoy cerca». «¿Puedo ir contigo?», preguntó Aziz, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera pensarlas. El viejo lo miró con ojos penetrantes. «Es un viaje difícil, muchacho, peligroso, y tienes responsabilidades aquí. Tus cabras, tu familia». Aziz miró hacia atrás. Las cabras estaban pastando tranquilamente entre las rocas, masticando hierba seca con esa concentración intensa que solo las cabras tienen. Su casa estaba muy abajo, invisible desde aquí, pero sabía que estaba allí. Sabía que su madre estaría moliendo grano, que su padre estaría reparando la cerca, que sus hermanas estarían jugando en el patio. Sabía que debería quedarse, que era su deber, pero también sabía, con una certeza que le quemaba en el pecho, que si dejaba pasar esta oportunidad, se arrepentiría por el resto de su vida.
Las cabras conocen el camino a casa, dijo Aziz. Volverán solas al atardecer, y solo será un día. Volveré mañana. El viejo estudió su rostro durante un largo momento. Luego asintió. Muy bien. Pero debemos darnos prisa. La montaña no espera a nadie. Y así, Aziz comenzó a caminar junto al viejo, dejando a las cabras atrás, subiendo más alto en las montañas de lo que nunca había ido. El camino era, en efecto, difícil. A veces tenían que trepar por rocas resbaladizas, usando las manos tanto como los pies. A veces el sendero desaparecía completamente y tenían que encontrar su propio camino. El aire se volvía más delgado, más frío. Los pulmones de Aziz ardían con cada respiración, pero no se detuvo. No se quejó. Siguió al viejo, paso a paso, escalando más y más alto. Hablaron poco durante la subida. El viejo ahorraba su aliento para escalar, y Aziz estaba demasiado concentrado en no resbalar. Pero de vez en cuando, el viejo compartía una historia. Historias de otros buscadores que habían intentado encontrar la montaña de los sueños. Algunos habían regresado con las manos vacías. Otros nunca habían regresado en absoluto. ¿Y tú?, preguntó Aziz en un momento de descanso. ¿Por qué buscas la montaña? El viejo miró hacia el horizonte. Porque pasé mi juventud soñando con cosas que nunca hice. Soñé con ser comerciante y viajar por el mundo. Soñé con escribir libros que la gente leería durante generaciones. Soñé con construir algo hermoso que duraría más que yo. Pero tuve miedo. Miedo de fallar. Miedo de lo que otros dirían. Así que nunca intenté nada. Y ahora soy viejo. Y mis sueños se han marchitado como flores sin agua. Quiero encontrar el árbol para ver si todavía es posible. Si todavía hay tiempo. Aziz sintió una tristeza profunda al escuchar esas palabras. Siempre hay tiempo, dijo. El viejo sonrió tristemente. Espero que tenga razón, muchacho. Espero que tenga razón. Caminaron durante horas. El sol se movió a través del cielo, pasando su cenit y comenzando su descenso hacia el oeste. Las sombras se alargaron. Y justo cuando Aziz comenzaba a pensar que nunca llegarían, que quizás toda la historia era solo eso, una historia, el viejo se detuvo. Mira, dijo, señalando hacia adelante. Aziz miró, y su aliento se detuvo. Delante de ellos, emergiendo de las nubes como una isla flotante, estaba la cima de una montaña. Y en esa cima, brillando con una luz que no venía del sol, había un árbol. No era un árbol grande. No era particularmente impresionante en tamaño, pero era hermoso. Sus ramas se extendían en patrones perfectos, simétricas y elegantes. Y colgando de esas ramas había frutas, pero no eran frutas ordinarias. Brillaban, cada una con un color diferente, con una luz diferente. Algunas eran doradas, como el amanecer. Otras eran plateadas como la luna. Algunas eran azules profundos como el océano que Aziz nunca había visto, pero del que había oído hablar. El árbol de los sueños, susurró el viejo. Y su voz estaba llena de asombro y reverencia. Caminaron los últimos pasos hasta llegar al árbol. El viejo se arrodilló frente a él, con las manos temblando. Aziz se quedó de pie, mirando las frutas, sintiendo algo extraño en su pecho. Era como si cada fruta estuviera llamándolo, susurrándole promesas de futuros posibles. «Toma una», dijo el viejo. «Eres joven, mereces que tus sueños se cumplan». Aziz extendió la mano lentamente. Había tantas frutas. ¿Cuál debería elegir?
La dorada que parecía prometer riqueza y éxito, la plateada que brillaba con sabiduría y conocimiento, la roja que palpitaba con pasión y aventura. Pero entonces, mientras su mano se acercaba, Aziz se detuvo. Algo no se sentía bien. Miró al viejo. ¿Tú no vas a tomar una? El viejo negó con la cabeza. Soy demasiado viejo. He venido solo para verlo, para saber que es real. Eso es suficiente para mí. No, dijo Aziz, retirando su mano. No es justo. Tú has pasado tu vida buscando esto. Debes tomar una fruta. El viejo rió, pero fue una risa triste. Muchacho amable, pero mis sueños murieron hace mucho tiempo. No hay fruta aquí para mí. Aziz miró el árbol de nuevo, y entonces notó algo. Entre todas las frutas brillantes y hermosas, había una sola. Era pequeña, arrugada, opaca. Apenas brillaba. Parecía casi muerta, pero estaba allí. Aziz la señaló. ¿Y esa? El viejo siguió su mirada. Cuando vio la fruta pequeña y marchita, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese, susurró. Ese es mi último sueño. El sueño de que no sea demasiado tarde. El sueño de que todavía pueda hacer algo significativo antes de morir. Entonces tómalo, dijo Aziz. Tómalo ahora. El viejo se levantó temblando. Extendió su mano arrugada y temblorosa hacia la fruta marchita. La tocó gentilmente, como si fuera algo precioso y frágil. Y en el momento en que sus dedos la rozaron, la fruta brilló, no con la luz deslumbrante de las otras frutas, sino con una luz suave, cálida, como la de una vela en la oscuridad. El viejo la tomó, la sostuvo en su palma y lloró. Aziz no sabía qué hacer, así que simplemente esperó, dándole al viejo su momento. Finalmente, el viejo se limpió los ojos. «Gracias, muchacho», dijo. «Me has dado un regalo que no sabía que necesitaba. No solo el sueño, sino el recordatorio de que nunca es demasiado tarde para intentar». «¿Qué harás ahora?», preguntó Aziz. El viejo sonrió. «Bajaré de esta montaña, volveré a mi aldea y haré lo que siempre quise hacer. Escribiré las historias que he acumulado durante toda mi vida. Puede que nadie las lea, puede que no sean buenas, pero las escribiré de todos modos, porque eso es lo que significa estar vivo. Intentar, crear, soñar». Aziz sonrió. «Creo que serán historias maravillosas». El viejo puso una mano en el hombro de Aziz. «¿Y tú, muchacho? ¿No tomarás una fruta para ti?» Aziz miró el árbol una vez más. Todas esas frutas brillantes, todas esas posibilidades. Podría tomar una. Podría hacer que cualquier sueño se cumpliera. Podría convertirse en cualquier cosa que quisiera ser. Pero mientras miraba, se dio cuenta de algo. Los sueños eran hermosos, pero eran solo promesas. Eran posibilidades. No eran la vida misma. La vida estaba abajo, en la montaña. Estaba en las cabras que probablemente ya habían encontrado su camino a casa. Estaba en su madre moliendo grano, en su padre reparando cercas, en sus hermanas jugando. Estaba en el trabajo diario, en las manos callosas, en el sol saliendo cada mañana trayendo nuevas oportunidades. Los sueños podían guiarlo, pero no podían reemplazar el vivir. «No», dijo Aziz finalmente, «no voy a tomar una fruta». El viejo lo miró con sorpresa. «¿Por qué no?». Aziz pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque creo que los sueños son más poderosos cuando tienes que trabajar por ellos. Si simplemente tomo una fruta y mi sueño se cumple sin esfuerzo, sin lucha, sin aprendizaje,
¿Qué he ganado realmente? Prefiero vivir persiguiendo mis sueños, incluso si nunca los alcanzo completamente, que tenerlos entregados sin significado. El silencio que siguió fue profundo. El viejo lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a reír. Fue una risa genuina, cálida, llena de alegría. Muchacho sabio, dijo, mucho más sabio que yo a tu edad. Quizás, añadió pensativamente, quizás el verdadero don del árbol de los sueños no son las frutas en absoluto. Quizás es el viaje para encontrarlo. La elección de perseguir algo más grande que nosotros mismos. La comprensión de qué es lo que realmente importa. Aziz asintió. Creo que tienes razón. Juntos, el viejo y el niño comenzaron el descenso. El sol se estaba poniendo ahora, pintando las montañas de naranjas y púrpuras. El camino de vuelta fue más fácil, aunque no menos cuidadoso. Y hablaron. Hablaron sobre sueños y realidad, sobre juventud y vejez, sobre el significado de una vida bien vívida. Cuando finalmente llegaron al lugar donde las cabras de Aziz habían estado pastando, ya había oscurecido. Las cabras, como Aziz había predicho, se habían ido a casa solas. El viejo se preparó para continuar su propio camino. Adiós, muchacho pastor, dijo. Nunca olvidaré este día. Ni yo, dijo Aziz. ¿Nos volveremos a ver? El viejo se encogió de hombros. ¿Quién sabe? El mundo es grande, pero también pequeño. Si estamos destinados a encontrarnos de nuevo, lo haremos. Y con eso, el viejo se alejó caminando, su silueta desapareciendo en la oscuridad. Aziz corrió a casa. Cuando llegó, su familia estaba preocupada, pero aliviada. Las cabras habían regresado solas, y su padre había estado a punto de salir a buscarlo. ¿Dónde estabas?, preguntó su madre, abrazándolo fuerte. Aziz les contó todo. Les contó sobre el viejo, sobre la montaña de los sueños, sobre el árbol y su elección de no tomar una fruta. Su padre lo escuchó en silencio. Cuando Aziz terminó, su padre puso una mano en su cabeza. «Has aprendido algo importante hoy», dijo, «más valioso que cualquier sueño mágico. Has aprendido que el valor de la vida no está en los destinos, sino en los caminos que elegimos caminar». Aziz asintió, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. No era más viejo, no exactamente, pero era diferente, más completo de alguna manera. Esa noche, acostado en su estera, mirando las estrellas a través de la ventana pequeña de su habitación, Aziz soñó, no con el árbol de los sueños, sino con su propia vida, con las cabras que cuidaría mañana, con las montañas que escalaría, con las historias que algún día contaría a sus propios hijos. Y se dio cuenta de que esos sueños, los sueños ordinarios de una vida ordinaria, vivida con amor y propósito, eran más que suficientes. Eran perfectos, porque no necesitamos magia para hacer que nuestras vidas sean significativas. Solo necesitamos la voluntad de soñar, el coraje de perseguir esos sueños y la sabiduría de apreciar el camino tanto como el destino. Aziz se durmió con una sonrisa en el rostro, y las montañas Simien, antiguas y eternas, guardaron su secreto en silencio, esperando al próximo buscador, al próximo soñador, al próximo niño lo suficientemente valiente como para escalar hasta las nubes. Y así, nuestra jornada por las historias de África llega a su fin. Hemos viajado desde la sabana hasta el desierto, desde los ríos hasta las montañas. Hemos conocido arañas astutas y dioses del cielo, tambores parlantes y espíritus del agua, soñadores y niños sabios. Cada historia
nos ha dejado algo. Una semilla de comprensión, un eco de verdad, un susurro de lo que significa ser humano, con todas nuestras debilidades, todas nuestras fortalezas, todos nuestros sueños. África es antigua. Sus historias son tan viejas como el tiempo mismo, pero siguen siendo nuevas cada vez que se cuentan, cada vez que se escuchan, cada vez que tocan un corazón que está listo para recibir su mensaje. Y ahora, mientras la noche se hace más profunda y el sueño se acerca, recuerda esto. Las historias que has escuchado esta noche no son solo entretenimiento, son regalos, regalos de sabiduría que generaciones han pulido como piedras preciosas, pasándolas de mano en mano, de corazón en corazón. Llévalas contigo. Deja que descansen en tu mente mientras duermes. Y quizás, cuando despiertes, descubrirás que han echado raíces en tu alma, creciendo en comprensiones que ni siquiera sabías que necesitabas. Gracias por escuchar El Pergamino Mágico. Si aún estás despierto, suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje de historias que acarician el alma. Lale Kale. Duerme bien. Que tus sueños sean tan vastos como la sabana y tan profundos como el Congo. Y que despiertes mañana con el corazón un poco más sabio, un poco más amable, un poco más conectado con el gran tejido de historias que nos une a todos. Buenas noches.